El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, una emisión más. Síganos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube en @Coposit. Y en Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludando a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia del 88.5 de FM, 1190 de AM. Y ya lo sabe, a través de Spotify puede encontrarnos como La Neta de la Ciencia. Como siempre, a través de radio y televisión universitaria. Vámonos con los titulares. titulares. Japón lanzará al espacio satélites de madera, una solución para el medio ambiente. Asocian la práctica de ejercicio a un 25% menos de riesgo de Parkinson. La NASA financia pequeñas empresas para promover la tecnología espacial. Redes sociales, ¿un peligro para la salud de los adolescentes? Así es Kraken, la máquina monstruosa con la que la NASA quiere marear a los astronautas en nombre de la ciencia. El Banco de Semillas del Milenio, quizá la iniciativa de conservación más importante jamás realizada. Raúl González, estudiante del INAOE, elegido para asistir a la escuela de verano del Observatorio Vaticano. El calentamiento empujará a las especies a puntos de inflexión abruptos. ¿Qué es el Gran Atractor? La misteriosa región del cosmos hacia donde se dirigen miles de galaxias, incluida la Vía Láctea. Mito desmentido: generadores eólicos no calientan el ambiente. Electrodos en el cerebro para predecir la intensidad de dolor. Noticias internacionales. Electrodos en el cerebro para predecir la intensidad de dolor. Por el mundo. El dolor crónico es un importante problema de salud pública que a menudo no recibe la atención que merece por las dificultades que plantea su adecuado diagnóstico y tratamiento. No siempre se puede establecer el origen del dolor y poder medir la severidad de los síntomas depende en gran medida del testimonio del paciente, lo que complica el abordaje del problema. Una investigación publicada en días pasados en Nature Neuroscience podría, no obstante, allanar el camino para la obtención de biomarcadores objetivos del dolor, que podrían ser útiles para guiar tanto el diagnóstico como la utilización de los tratamientos efectivos. Según sus datos, es posible utilizar señales del cerebro para medir y predecir la intensidad de dolor que una persona está experimentando. Estos científicos, liderados por Prasad Shivkar y Edward F. Chang de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, han probado su estrategia en 4 individuos con dolor neuropático refractario, es decir, una de las formas más intensas de dolor y que no responden a las terapias, a lo que les implantaron electrodos de forma intracraneal en diferentes áreas del cerebro relacionadas con el dolor. Durante un periodo de entre 3 y 6 meses, los electrodos registraron la actividad cerebral de estos 4 individuos. A la vez, estos pacientes debían apuntar pormenorizadamente los episodios de dolor que sufrían, así como la intensidad de los síntomas que padecían. Mediante técnicas de Machine Learning, los investigadores desarrollaron un método de análisis capaz de predecir con precisión y a través de marcadores de su actividad cerebral los niveles de intensidad del dolor que experimentaba cada paciente. Los investigadores subrayan que estos datos, si bien se han obtenido en una muestra de solo 4 pacientes, pueden ser muy útiles para el desarrollo de sistemas que detecten los circuitos de dolor en el cerebro y puedan guiar el diagnóstico y averiguar por qué en algunos casos los síntomas se cronifican. Además, añaden, también puede servir para orientar el tratamiento de problemas de dolor crónico, como el que experimentan muchos pacientes tras un ictus o si sufren el denominado síndrome del miembro fantasma tras la amputación de una extremidad. Japón lanzará al espacio satélites de madera, una solución para el medio ambiente. Por el debate. La Universidad de Kioto dará un gran salto en la sostenibilidad espacial al lanzar el primer satélite de madera. Conscientes de la necesidad de buscar soluciones más amigables con el medio ambiente, los investigadores japoneses llevan años trabajando en la viabilidad de utilizar madera como material para satélites artificiales. A través de rigurosas pruebas de laboratorio, la casa de estudios ha demostrado que ciertos tipos de madera pueden resistir temperaturas extremas que oscilan entre los menos 150 y 150 grados centígrados. Sorprendentemente, el material de madera
atmósfera no mostró signos de degradación, deformación ni daños en su capa superficial. Estos resultados confirmaron las propiedades estudiadas previamente. La Universidad de Tokio, en colaboración con la NASA y la Agencia Espacial Japonesa, planea llevar su propuesta al siguiente nivel en 2024. Para ello, lanzará al espacio un satélite construido posiblemente con madera de magnolia o honki, en japonés, debido a su estabilidad y resistencia. Desde el laboratorio destacan las virtudes de esta novedosa alternativa, y la madera, al ser un material natural, económico y a base de carbono, ofrece una producción considerable más sostenible en comparación con otros materiales avanzados. Además, su destino final es la completa eliminación al reingresar a la Tierra, sin generar subproductos nocivos. Asocian la práctica de ejercicio a un 25% menos de riesgo de Parkinson, por Europa Press. Hacer ejercicio regularmente, como montar en bicicleta, caminar, trabajar en el jardín, limpiar y participar en deportes, puede disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, según una nueva investigación publicada en la edición en línea de Neurology, la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología. El estudio halló que las participantes femeninas que hacían más ejercicio tenían una tasa de 25% menor de enfermedad de Parkinson, en comparación con las que hacían menos ejercicio. El estudio no prueba que el ejercicio reduzca el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, sino que muestra una asociación, advierten los investigadores. El estudio incluyó a 95.354 participantes femeninas, en su mayoría maestras, con una edad promedio de 49 años, que no tenían la enfermedad de Parkinson al inicio del estudio. Los investigadores siguieron a las participantes durante 3 décadas, durante las cuales 1.074 participantes desarrollaron la enfermedad de Parkinson. En el transcurso del estudio, los participantes completaron hasta 6 cuestionarios sobre los tipos y cantidades de actividad física que realizaban. Los investigadores asignaron a cada actividad una puntuación basada en el equivalente metabólico de una tarea, mejor conocida como MET, una forma de cuantificar el gasto energético. Para cada actividad, los MET se multiplicaron por la frecuencia y duración para obtener una puntuación de actividad física de MET horas por semana. Los participantes se dividieron en 4 grupos iguales de algo más de 24,000 personas cada uno. Al inicio del estudio, los del grupo más alto tenían una media de actividad física de 71 MET horas semanales. Los del grupo más bajo tenían una puntuación media de 27 MET horas semanales. La NASA financia pequeñas empresas para promover la tecnología espacial, por Actualidad Aeroespacial. Una nueva cantidad de fondos de la NASA ayudará a pequeñas empresas a desarrollar tecnologías para avanzar en la exploración espacial, la investigación climática y más. A mediados de este año, la NASA seleccionó 112 propuestas de 92 pequeñas empresas de Estados Unidos para recibir financiación de la fase 2 del programa Small Business Innovation Research, o mejor conocido como SBIR, por un total aproximado de $98 millones. Este programa proporciona financiación inicial y otro tipo de apoyo a pequeñas empresas con ideas para ayudar a avanzar en los objetivos de la NASA y la tecnología aeroespacial. En la fase 2, los premiados se basan en el éxito de la primera fase del programa para acercar sus tecnologías al uso en el mundo real. Este año, las adjudicaciones de la fase 2 se elevaron a $850,000 y los adjudicatorios tendrán 24 meses para ejecutarlas. Estos premios de la fase 2 respaldan una variedad de tecnologías que tienen el potencial de ser transformadores para tantos proyectos y misiones diferentes en la NASA, dijo Jean Gostektic, directora de Innovación y Asociaciones en etapa inicial para la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial de la NASA en Washington. Además, es importante que estemos incluyendo el potencial innovador de todas las pequeñas empresas y emprendedores de los Estados Unidos, por lo que estamos orgullosos de este 28% de estos premios sean para pequeñas empresas subrepresentadas y el 31% para los ganadores por primera vez de la fase 2 de SBIR. Muchas de las tecnologías seleccionadas podrían respaldar los objetivos de exploración de la Luna y Marte de la NASA, incluido el cohete de magnetoplasma de impulso específico y variable BASMIR, un propulsor electrotérmico en desarrollo para su posible uso en la propulsión de naves espaciales que permitiría viajes espaciales más rápidos a lugares como Marte. La NASA también seleccionó tecnologías que podrían usarse en futuros trajes espaciales, incluido un material desarrollado por Reaction Systems LLC, una pequeña empresa con sede en Golden, Colorado. En el proyecto de fase 2, Reaction System continuará desarrollando absorbentes nuevos y mejorados que eliminen el dióxido de carbono y la humedad del suministro de oxígeno de los miembros de la tripulación.
Esta tecnología también tiene posibles aplicaciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas. Redes sociales, un peligro para la salud de los adolescentes, por El Universal. En un día regular, ¿cuántas veces entras a revisar las redes sociales? Seguro que es una de tus actividades favoritas de internet, pues además de mantenerte al tanto de lo que comparten tus contactos, disfrutas de memes, información y entretenimiento. Sin embargo, estas plataformas también tienen sus riesgos, tal como está advirtiendo el cirujano general de Estados Unidos. Aunque son parte de nuestro día a día en la era digital y, en especial, las generaciones más jóvenes, las han hecho una herramienta casi indispensable. La realidad es que las redes sociales pueden ocasionar problemas de salud mental. Para alertar sobre este riesgo, el cirujano general de Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy, emitió una nueva advertencia pública. Conoce de qué se trata. Si bien las redes sociales pueden brindar diversos beneficios a los usuarios más jóvenes, se están realizando diversas investigaciones para comprender su verdadero impacto. En su opinión, es necesario que se tomen medidas para crear entornos digitales seguros y saludables que minimicen los daños y protejan a los menores durante las etapas críticas de su desarrollo. Por considerarlo un problema de salud pública, el médico está pidiendo a los legisladores generar debate e impulsar regulaciones para que las redes sociales sean más seguras. Como ejemplo, mencionó la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que en otras medidas contempla responsabilidades para los proveedores de servicio en línea para que cuiden la difusión del material ilegal y la protección de los usuarios, en particular los niños. También destacó la relevancia de que se regulen de mejor manera las edades en que se pueden obtener un perfil, pues en su opinión, incluso 13 años es demasiado pronto para que los niños usen las redes sociales. A detalle, el informe señala que entre los 10 y los 19 años ocurre un periodo muy sensible de desarrollo del cerebro, periodo que coincide con que, según las estadísticas, el 95% de los niños de 13 a 17 años y casi el 40% de los niños de 8 a 12 años utilizan las redes sociales. El especialista advierte que en esas edades el uso frecuente de las plataformas sociales, de las redes sociales, pueden afectar el desarrollo del cerebro en áreas asociadas con el aprendizaje emocional, el control de los impulsos y el comportamiento social. Así es Kraken, la máquina monstruosa con la que la NASA quiere marear a los astronautas en nombre de la ciencia, por Shataka. Durante el despegue y regreso a la Tierra, los astronautas pueden experimentar mareos por movimientos, con síntomas como pérdida de equilibrio, náuseas y vértigo, lo que puede dificultar realizar tareas críticas de la misión, como aterrizar o salir de una nave espacial. Con la intención de estudiar a detalle la desorientación a la que los astronautas se pueden enfrentar y las formas en que se puede aliviar el mareo por movimiento, la NASA utilizará una máquina monstruosa. Este aparato recibe el nombre de Kraken, un dispositivo de la Marina de Estados Unidos que puede hacer girar agresivamente a sus ocupantes como si estuvieran dentro de una lavadora. Kraken es una plataforma de 100 toneladas de peso y 15 metros de largo, ubicado en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, que puede replicar distintos tipos de vuelo para desorientar a sus ocupantes con cambios repentinos de balanceo, cabeceo o guiñada, es decir, movimientos típicos en aviones o en naves espaciales, agregando incluso sacudidas horizontales y verticales. Para la NASA, dice el comunicado oficial, se usará una configuración de vuelo espacial para que los científicos de la agencia puedan estudiar si una tecnología específica, además de movimientos de cabeza, puede ayudar a aliviar el mareo que experimentan algunos astronautas. Para el estudio, los científicos de la NASA y la Marina reclutarán a 24 miembros del servicio activo para viajar en el Kraken durante 60 minutos, donde el aparato los hará girar en aceleraciones hasta 3 veces la fuerza de gravedad para simular lo que experimentan los astronautas al regresar a la Tierra por primera vez. Después, 12 de los voluntarios realizarán giros e inclinaciones de cabeza prescritos mientras usan lentes de video que rastrean sus movimientos de cabeza y ojos. Con estos dispositivos capturarán las mediciones asociadas al mareo por movimiento, recogiendo datos como la cantidad de parpadeos de las participantes y sus cambios de frecuencia cardíaca. Además de que tendrán que responder preguntas en tiempo real sobre qué tan desorientados y enfermos se sienten. Si estos métodos se verifican, los astronautas podrán adoptar protocolos específicos para ayudarlos a adaptarse mejor a los cambios gravitacionales durante vuelos espaciales, especialmente en misiones largas y distantes. El Banco de Semillas del Milenio, quizá la iniciativa de conservación más importante jamás realizada por el mundo.
Las cámaras blindadas subterráneas del Banco de Semillas del Milenio, MSB por sus siglas en inglés, guardan a 20 grados bajo cero un tesoro formado por semillas de 40.000 plantas silvestres de todo el mundo, muchas de ellas en peligro de extinción. El Banco de Semillas del Milenio lleva a cabo una carrera contrarreloj porque, según los científicos, 2 de cada 5 especies vegetales del planeta corren el riesgo de desaparecer. Este centro, situado en plena campiña inglesa, a unos 55 kilómetros al sur de Londres, es el mayor banco de semillas del mundo. En opinión del biólogo David Attenborough, una figura de gran renombre en el Reino Unido, el MSB es quizá la iniciativa de conservación más importante jamás realizada. Se inauguró en el año 2000 para celebrar el milenio y se encuentra en Wakehurst, una sucursal de los jardines botánicos londinenses de Kew Gardens. Aquí se almacenan unas 2.500 millones de semillas. Las hay de todas las formas, colores y tamaños. Pertenecen a 40.020 especies diferentes y proceden de 190 países. Representan casi y solo el 20% de la flora mundial. Se da prioridad a las plantas amenazadas, sobre todo por el cambio climático, pero también a las plantas endémicas que solo pueden encontrarse en una zona geográfica específica. Las plantas útiles para las comunidades desde el punto de vista médico y económico también tienen su lugar en Wakehurst. Cada semana en Wakehurst se reciben nuevas semillas y se inicia el proceso de salvarlas. Una vez congeladas, las semillas pueden almacenarse durante décadas, probablemente siglos. Para detectar enfermedades, las semillas se someten a rayos X. Cada una tiene su propia tarjeta de identidad con su nombre, país de origen y fecha de llegada al MSB. Se almacenan en frascos de cristal antes de ser congeladas en las cámaras subterráneas construidas para resistir inundaciones, bombardeos y radiaciones. La mayor colección de semillas corresponde a la familia de las orquídeas. La MSB, que recibe financiación pública y donaciones, colabora con 90 países. Raúl González, estudiante del INAOE, elegido para asistir a la Escuela de Verano del Observatorio Vaticano, por Crónica. Raúl González, estudiante de doctorado del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, fue seleccionado para participar en la Escuela de Verano del Observatorio Vaticano, o VOS, por sus siglas en inglés, que se llevó a cabo de entre el 4 al 30 de junio de este año en Castel Gandolfo, Roma, Italia. Esta es la 18ª VOS que recibió estudiantes de licenciatura y posgrado de todo el mundo. En cada edición, la escuela está dedicada a un tema específico y en 2023 la temática estuvo enfocada a la ciencia de datos como herramienta para estudiar el universo. Una de las características que hacen única a la Escuela del Vaticano es la interacción de los estudiantes con los investigadores del Observatorio del Vaticano, Specola Vaticana. Los miembros de la Specola son sacerdotes jesuitas de varios continentes quienes estudian el universo utilizando métodos científicos modernos, promoviendo un diálogo constructivo entre las áreas de la ciencia y la fe. El Observatorio del Vaticano es uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo, siendo activo desde 1582. Fue establecido por la Santa Sede para desarrollar investigación y divulgación astronómica en aras del avance del entendimiento científico del universo. A lo largo de varios años, muchos estudiantes del INAOE han asistido a la VOS. Entre ellos están los doctores Miguel Chávez D'Agostino, Fernando Fabián Rosales Ortega, Omar López Cruz, Raúl Mojica García, Gianina Dalle Mese, Luisa Cardona, Eric Fausto Jiménez y entre otros. Actualmente algunos de ellos son investigadores del INAOE y de otras instituciones. Se esperó que la participación de Raúl González en la VOS 2023 fuese igual de gratificante y provechosa para su desarrollo profesional y para beneficio de la comunidad astronómica del INAOE. El calentamiento empujará a las especies a puntos de inflexión abruptos, por Europa Press. Un nuevo estudio en Nature Ecology and Evolution predice cuándo y dónde es probable que el cambio climático exponga a las especies de todo el mundo a temperaturas potencialmente peligrosas. El equipo de investigación de la UCL, la Universidad de Ciudad del Cabo, la Universidad de Connecticut y la Universidad de Buffalo analizaron datos de más de 35,000 especies de animales, incluidos mamíferos, anfibios, reptiles, aves, corales, peces, cefalópodos y plancton, y pastos marinos de todos los continentes y cuencas oceánicas, junto con proyecciones climáticas
hasta el 2100. Los investigadores analizaron cuando las áreas dentro del rango geográfico de cada especie cruzaran un umbral de exposición térmica, definido como los primeros 5 años consecutivos en lo que las temperaturas exceden constantemente la temperatura mensual más extrema experimentada por una especie en su rango geográfico en la historia reciente, es decir, entre 1850 y el 2014. Una vez que se cruza el umbral de exposición térmica, el animal no necesariamente va a morir, pero no hay evidencia de que sea capaz de sobrevivir a las temperaturas más altas. Es decir, la investigación proyecta que para muchas especies podría haber una pérdida abrupta de hábitat debido al futuro cambio climático. Los investigadores encontraron una tendencia constante de que para muchos animales el umbral de exposición térmica se cruzará en gran parte de su rango geográfico dentro de la misma década. ¿Qué es el Gran Atractor? La misteriosa región del cosmos hacia donde se dirigen miles de galaxias, incluida la Vía Láctea, por BBC News. Los descubrimientos hechos en la década del 70 por un grupo de astrónomos determinaron la existencia de una gran fuerza cuya fuente de origen sería el destino del viaje que está teniendo la galaxia en estos momentos. A esa fuerza se le llamó el Gran Atractor. Y, a pesar de la impresionante velocidad a la que viaja nuestra galaxia, lo más seguro es que no logre llegar al destino que le marca el Gran Atractor. La energía oscura, según explica la NASA, es una misteriosa fuerza que permea el cosmos y acelera la expansión del universo. Esto se traduce en que las galaxias se apartan cada vez más unas de otras hasta que en miles de millones de años se destruirá la estructura del universo que conocemos hoy. Por eso, entender los efectos del Gran Atractor tiene que ver con el empeño de conocer la estructura del universo. Se comenzó a trazar una especie de mapa y, por supuesto, uno de los puntos fundamentales era conocer en qué parte del universo está nuestro sistema solar y nuestra galaxia. Para muchos astrónomos, esa direccionalidad tienen que ver con defectos en las observaciones u otros factores que incidan en una mala lectura de la información que estaban recibiendo. En ese sentido, aunque no se puede determinar con exactitud, una de las principales teorías apunta a que el Gran Atractor es una estructura de materia oscura ubicada dentro del supercúmulo de galaxias conocida como la Lagrangia y que tiene la capacidad de jalar galaxias en un radio más o menos de 300 millones de años luz de distancia. La materia oscura es otro de los enigmáticos componentes del universo. Es un tipo de materia que no se puede observar, solamente se puede intuir que existe por efecto gravitacional que ejerce sobre los objetos del cosmos. A esa gran concentración de materia que arrastra las galaxias se le llamó el Gran Atractor, que se encuentra a unos 200 millones de años luz de la Tierra. Mito desmentido: generadores eólicos no calientan el ambiente, por DW. Cuando se habla de energías renovables, se alzan voces críticas con argumentos como sus recursos y métodos no solo son buenos para el medio ambiente y el clima. Por ejemplo, un mito extendido supone que las turbinas eólicas calientan el aire y un efecto acumulado en el ambiente. La tesis, en realidad, no soporta el análisis científico. Estos son los hechos. La base que se emplea para suponer que los generadores eólicos causan calentamiento suele ser un estudio publicado en 2012. El documento fue malinterpretado por varios medios cuando se publicó, como explicó el Washington Post en ese momento. Para su estudio, los investigadores utilizaron datos satelitales a fin de analizar cómo supuestamente la que entonces era la cuarta turbina eólica más grande del mundo en el estado estadounidense de Texas afectaba la temperatura de la superficie terrestre. En realidad, entre 2003 y 2011, la temperatura en las inmediaciones de los aerogeneradores aumentó una media de 0.72 grados centígrados con respecto a zonas más lejanas. Según otro estudio sobre impacto climático elaborado por la NASA, esto se debe a que las turbinas eólicas recogen aire más caliente de arriba hacia abajo a medida que giran. El efecto es particularmente notable por la noche. Los autores también lo describen como puramente local, dice la Agencia Aeroespacial Estadounidense. Los servicios científicos de Think Tank también asumen que los aerogeneradores tendrán consecuencias locales, pero estas pueden ser positivas para el microclima. En el caso alemán, el efecto de usar turbinas eólicas, que son relativamente más pequeñas, para transportar capas frías de aire hacia arriba y así calentar regiones cercanas al suelo, es útil en la agricultura. Sin embargo, los efectos sobre la vegetación dependen fundamentalmente de la ubicación de los aerogeneradores. Se observaron efectos positivos en la parte china del desierto de Gobi, mientras que en una zona del noreste de China, el intercambio de aire inhibió
mucho el crecimiento de las plantas, según la evaluación de estudios internacionales de los servicios científicos. Pero no hay suficiente evidencia en cuanto a que el problema de la sequía esté relacionado con las turbinas eólicas. Los investigadores no niegan que la producción de energía verde también repercute en el medio ambiente. Sin embargo, en comparación con la quema de combustibles fósiles, es significativamente más amigable con el clima.